Ya quedó acordado. Listo. Bueno, entonces tenemos algunos minutos a favor todavía para tratar algún ejemplo que quedó pendiente acá. Bien. Entonces, respecto a esta parte, disculpen, yo confiaba en que estaba bien redactado el libro. Siempre hay errores, pues, de eso no estamos libres. Siempre hay las listas de erratas, las erratas, ¿no? En las editoriales más importantes también. Bueno, entonces ya pasamos de esta observación. Sí, aquí era, con este ejemplito. ¿Sí? Luego de eso, ¿qué más nos podría interesar? Por aquí, pues, hay comentarios que son interesantes y resulta que en el caso de la carrera de Ingeniería Eléctrica está de moda el tratar estos asuntos ¿cómo se le puede decir? Del almacenamiento de energía. Aquí, por ejemplo, se tienen varios dispositivos conocidos para almacenar energía. Tienen baterías, acá volantes, está en inglés, tres volantes. ¿Y qué es una volante? Simplemente es una rueda pesada en general y rota. Imagínense que tienen un motor como en un vehículo, ahí hay una volante también. Entonces una rueda pesa, tiene un momento de inercia alto. ¿Se acuerdan de la energía cinética? Un medio momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Claro. Y si tienen una inercia alta, pueden contar con que en ciertos momentos pues el motor puede desacoplarse de esa volante, la volante queda rotando, ¿no? Y cuando necesitan, ustedes pueden acoplar a todo el sistema pues, de tracción del vehículo a esa volante y pues esa volante es capaz de entregar energía y ayuda al motor a volver a poner en marcha todo el vehículo, ¿no? Entonces estas volantes las vemos de diferente tamaño. Acá aparece una volante, por ejemplo. ¿Qué cosa es? Simplemente acá ven un cilindro de fibra, carbono, eso, ¿no? Pero lo más frecuente de ver en los vehículos es algo de metal, hierro. Acá tienen un eje. Acá tienen ¿cómo le llaman a estos? Rodamientos, cojinetes también. Y los hay de diferente tipo. Pero basta con decir que son rodamientos nada más. Hay poca fricción, poca oposición a la rotación, está en posición vertical y tenemos que esta volante, no está todo el mecanismo completo, en un vehículo se tendría pues el eje del motor con un acople impulsando al eje, esto estaría moviéndose a alta velocidad y luego de eso se desacopla pues con ¿cómo le llaman esto? El embrague, ¿no? En un vehículo mecánico con ese tipo de pedales uno puede hacer el desacople y puede dejar vaya girando la volante y esta volante cuando desean poner en marcha el vehículo también igual hacen el acople y al motor lo ayuda pues a, como decía, cargar con toda la inercia, todo el vehículo. También esto se ve en las instalaciones de energía eléctrica. Tenemos que ayuda el tener unas volantes como estas, pues dispuestas en bancos, dicen, de volantes para que en los momentos que haya una demanda alta, un pico de demanda de energía eléctrica, ¿no? Estas volantes se entregan, ayudan a generar energía eléctrica adicional. Entonces estos ejes pueden acoplarse a un generador, a generadores eléctricos también. Y aquí tenemos una representación de lo que ven. Dice potencia específica. Está en unidades de, notan W, potencia, vatios, por ejemplo. Energía, por unidad de tiempo, por kilogramo. Y acá, energía específica. Tienen energía nomás, WH, vatio hora. ¿Qué vendría a ser la energía entregada en una hora a la razón o con la potencia de un vatio? Y eso por kilo. Y la conclusión es que, pues, bueno, estas discusiones las van a ver más adelante y uno lo va a alcanzar con los detalles. Se tiene que hasta el momento es interesante el caso de la gasolina, que la gasolina les permite tener
un almacenamiento compacto, ¿no? O también tienen el caso del hidrógeno, y hay otros casos. Y las baterías se eligen según las necesidades, pues de repente el flujo de energía necesario por un tiempo. Quieren una alta potencia de repente, y hay casos en los que, por ejemplo, aquí tienen una, para este tipo de almacenadores de energía eléctrica, ¿no? Aquí tienen, notan, a diferencia de lo que pasa con la gasolina, una cantidad mucho menor de energía específica. Sin embargo, a la vez, una alta potencia específica. O sea que tienen que aquí la potencia por kilo es alta. Es un tamaño acá pequeño, sin embargo, la potencia de entrega es pequeña. O sea, la energía entregada por kilo es pequeña acá. Sí. Entonces, estas discusiones están al final, vale la pena darle una mirada a esto, para que poco a poco se vayan acostumbrando a las discusiones que van a tener que ver en los otros cursos que van a llevar pronto nomás, porque termodinámica, después sigue con esto algún curso relacionado a planificación, ¿no? En el ámbito de la generación de energía eléctrica, distribución también. Y aquí también lo que se tiene es un modo de almacenar energía. Tienen, por ejemplo, agua que es aprovechada para que pasando ella por turbinas se genere energía eléctrica, pero hay casos en los que la demanda de energía eléctrica es pequeña, no es tan grande, sin embargo, el agua llega y se sigue generando energía. Entonces, ¿qué se hace? Para no perder esa energía, lo que se hace es emplear lo que se llaman bombas turbinas. Entonces, en vez de que se siga generando energía eléctrica, lo que se hace es emplear la fuerza de la energía del agua que viene pues normalmente de repositorios que se encuentran a gran altura, o de repente simplemente se trata de que no tengan gran altura, tengan gran caudal. Entonces, lo que se hace es bombear agua a una altura mayor y se le tiene como aquí en la foto, no se ve tan bien, pero lo que estoy tratando de indicar con la manito simplemente es algo así como una especie de lago, que es tan solo un lago artificial y se encuentra a más altura que el agua o que el depósito al que finalmente llega todo el flujo de agua que pasa por las turbinas. ¿Y para qué sirve esto? Para que en momentos en que haya nuevamente un pico de demanda de energía eléctrica, se ayude pues, a la generación de energía empleando el agua que ha sido almacenada a gran altura también, ¿no? Gran altura es relativo, 100 metros, por ejemplo, y esa agua también ayuda a que pasando por los generadores, por las turbinas, se genere energía adicional. Bien, y así, por acá se sigue mencionando algunas otras cuestiones relacionadas al uso de ciertas sustancias para transmitir, convertir energía. En el caso de montacargas, de estos cargadores frontales hay otros equipos, pero creo que va bien con eh, montacargas. Los tenemos, y también en los vehículos, en los carros también se ve, ¿no? Que se tiene control neumático y hay que, de ser necesario, tomar en cuenta cuáles son las necesidades de fuerza, de rapidez de movimiento también, para elegir la sustancia con la cual se va a trabajar. Si quieren mover altas cargas, entonces hay que trabajar con fluidos, con líquidos. En el caso de movimientos rápidos, con cambios no muy grandes de fuerza, entonces se usan simplemente un gas, ¿no? Esas son las discusiones que hay por acá. Y finalmente, más o menos se da una idea de que el capítulo es interesante, es importante para dimensionar apropiadamente algunos elementos que permitan el funcionamiento apropiado también de componentes electrónicos. En este caso, más o menos creo que lo reconocen, ¿no? Tenemos un termosifón que sirve para enfriar un
microprocesador, un CPU. Y hay una discusión que deben entender al momento, termina con una ecuación diferencial. No lo voy a hacer así, no voy a trabajar con esta parte, ¿eh? Porque es una ecuación diferencial sencilla. Es ecuación diferencial, y no porque sea sencilla, ¿no? No más porque, sino porque no está comprometiendo mucho a la teoría que debemos estudiar. Pero sí es una ecuación diferencial simple, lineal nada más. Y se trata de dar a entender que las características de los coeficientes acá de transferencia de calor, por convección, por conducción, hay que establecerlos correctamente, los materiales también, y acá notan, tenemos unas plaquitas, ellas sirven para disipar calor, deben ser seleccionadas, dimensionadas previamente para poder conseguir la toma, ¿no?, apropiada de calor del microprocesador a fin de que trabaje correctamente, que no se vaya a dañar. Eso es todo. Y luego de eso acá, pues, las discusiones van alrededor de cómo deben elegirse esos coeficientes que mencioné de transferencia de calor. Eso es todo. Ya por la parte final, entonces no hay que preocuparles demasiado. Esto, y por aquí algo interesante. También respecto a volantes, va así. Una volante también se emplea para hacer más uniforme el movimiento del eje, del cigüeñal, de un motor, pues tienen un vehículo, si tuviesen ese vehículo con el motor de un solo cilindro, estaría traqueteando, pues. Pero se ayuda a que se uniformice el movimiento, que sea más suave, empleando una volante. Y hay toda una teoría. Los mecánicos trabajamos en eso, diseñamos los volantes, hay que darle, ¿no?, hay que considerar la elección apropiada del momento de inercia para ese trabajo. Y luego de eso vienen las discusiones mecánicas, cuántos pistones, cómo deben estar ubicados, los mecanismos también, las fuerzas, eso ya es parte de un curso relacionado a diseño de máquinas. Esa es la discusión que aparece al final. Ahora, volviendo a lo que era nuestra inquietud, a ver, creo que vale la pena, ya que estoy con el libro, disculpen, con el libro lo voy a hacer, nada más que quedó pendiente por acá. Quedó pendiente aclarar algunas cosas pequeñas. Esto es sencillo. Este es un problema, es un ejemplo simple, ¿eh? Dice que un tanque conteniendo un fluido, dice que es agitado por una rueda, ¿no?, de paletas. Espero dejarme entender. Yo tenía una traducción, ahorita no sé dónde la dejé, pero estuvimos viendo y le dejé el archivo también, el video, ¿ya? Y en el video vimos, creo que se ve todavía, algunos de los ejemplos que eran más importantes. Los voy a pasar brevemente ahora y seguimos con otros, que son importantes. Nuevamente, repito, tenemos un tanque, contiene un fluido, y ¿qué pasa? Que el fluido es agitado por una rueda de paletas. Imagínense un tanque y hay un eje, una barra, traspasa una pared del tanque, y por supuesto vamos a tener ahí un sello en el lugar por el que traspasa, pues, el eje a la pared del tanque. Y permite también ese sello la rotación de la barra alrededor de su eje, ¿no? Y por supuesto esa barra puede estar impulsada mediante un motor eléctrico podría ser. Pero esa barra termina, según la explicación, al interior del tanque en una rueda que se mueve solidariamente con la barra, rota pues entonces la rueda, y a esa rueda están sujetas paletas. Si quieren, imagínense que se trata simplemente de rectángulos que han sido soldados, ¿no?, de modo radial, ¿no?, respecto a su centro, y esos rectangulitos son suficientemente largos como para tener ahí un agitador, una rueda de paletas, se dice. Entonces, volviendo a la enunciado, un tanque dice que contiene un fluido, es agitado por una rueda de paletas. El trabajo de entrada a la rueda de paletas es 5090 kilojoules. Bien. La transferencia de calor desde el tanque es 1500 kilojoules. Desde el tanque. Ahora, considérese el tanque y el fluido dentro de una
superficie de control. O sea, imaginemos que tenemos una superficie, ¿no? En el espacio, una superficie que contiene al tanque y al fluido. Por supuesto, esa superficie de control seguirá traspasada por el eje que mencionamos. Y pide ahora que determinemos el cambio en la energía interna de esta masa de control. ¿Correcto? La masa va a ser la misma. Cuando se habla de masa de control, se dice que la masa no cambia, es la misma sustancia con la que se está trabajando en el proceso de interés. Entonces, con la ecuación de la energía, recordamos, es sencillo, menos mal que es una extensión de lo que conocíamos en física era cuarto año, tercer año y medio. Acá tenemos variación de la energía total. Energía al final será energía interna U2 total más un medio masa por cuadrado de la velocidad V2 más mg por z2, que es z2 la altura a la que se encuentra el centro de masa de la sustancia con la que estamos trabajando, menos la energía total del inicio, ese es U1, más ¿no? un medio V1 al cuadrado más gz 1 por la masa. Claro, entonces se está restando la energía total al final menos la energía total al inicio. Y eso tiene que ser, según la ecuación de energía, al calor entregado a la sustancia de trabajo menos el trabajo realizado por la sustancia de trabajo. Entonces, por mientras, nos han dado la información acerca del trabajo de entrada a la rueda de paletas. Ese trabajo de entrada es 5090 kilojoules. Y acá vemos trabajo W12. Ese W12 tiene que ser reemplazado por esa cantidad, pero ¿con qué signo? ¿Más o menos? Digamos que imaginamos en lugar de W12 paréntesis de inicio y de cierre. Entre los paréntesis, ¿qué debo colocar? El W12, claro. 5090 o menos 5090. ¿Y por qué? Aquí, como lo están viendo, colocamos menos 5090. ¿Por qué razón? Porque es trabajo hecho por el exterior sobre la masa de control. Si la masa de control hubiese impulsado al eje, entonces el trabajo estaría siendo realizado sobre el exterior, pero no, en este caso es sobre el interior del tanque. Repito, si el trabajo hubiese sido realizado por la sustancia de trabajo, digamos que la sustancia de trabajo agitándose, hubiese impulsado a movimiento al rotor y habría impulsado movimiento, por supuesto, a la barrita que sale al exterior de la superficie de control. En ese caso el trabajo habría sido positivo, pero no, aquí el trabajo se está realizando desde el exterior. El exterior está realizando trabajo sobre la masa, sobre la sustancia de trabajo. Por esa razón, el W12 debe aparecer acá como, como un número con un signo negativo, menos 5090. Luego de ello, también están viendo que se está suponiendo, se está considerando que es despreciable el cambio en la energía cinética y en la energía potencial. Por esa razón quedó solamente U2 menos U1. Aquí. ¿Y qué otra cosa está quedando pendiente? El que tomemos en cuenta que el calor es 1500 kilojoules. Dice que es calor transferido desde el tanque, del tanque hacia el exterior. Entonces, ¿qué signo tendrá el Q12? Digamos, colocamos paréntesis acá y allí colocamos la cantidad, el Q12. Debe ser positivo cuando sea calor aportado al volumen de control, a la sustancia de trabajo. Pero en este caso no, la sustancia de trabajo está perdiendo calor, lo está perdiendo al exterior. Entonces va como menos 1500, acá está. Queda claro eso, espero, ¿eh? ¿Alguna duda? Díganlo de una vez porque debo sacar tiempo para lo otro también, para otras cosas que debemos ver. Por acá está este ejemplo también, que les dije, les había sugerido, lean todos los problemas que están resueltos. Están bastante bien seleccionados, ¿ah? Mejor que prácticamente todos los libros que conozco, ¿ah? Hay algunos libros que están en francés, por ahí he visto, pero la verdad que sigo creyendo que es muy buena elección la que tenemos acá. Así que confiemos pues en el libro.
años, yo mismo estuve con ese libro y se sigue usando. Otro libro que sí es como una especie de coquito, pero me parece que va muy lentamente, es el libro de, ¿cómo se llama? El Sengel. Si les gusta, va bien, tan solo tengan cuidado que el orden no es el mismo que el que tenemos en el libro de Bornaque. A mí más me gusta el orden, me parece un avance en orden lógico el del libro de Bornaque. Tiene que un carro de masa 1100 kilos, ¿no? Dice que él está moviéndose con una velocidad tal que tiene una energía cinética de 400 kilojoules. Bien, se pide encontrar la velocidad, pues es un problema facilísimo, ¿no? La energía cinética es igual a un medio masa por el cuadrado de la velocidad. De ahí nomás sale, pues, con cuidado, las unidades tengan cuidado. Un medio masa por cuadrado de la velocidad. Ya tengan cuidado con las unidades. Ya eso lo revisan ustedes. Se despeja la velocidad. Listo. ¿Qué más? Si el carro ahora se eleva con una grúa, por ejemplo, entonces, ¿cuán alto debería ser elevado, ¿no? El auto en el campo gravitacional estándar, digamos con G igual a 9.81 metros por segundo al cuadrado, para que tenga una energía potencial que sea igual a la energía cinética. Ya, pues otro problema fácil, MGH igual a la energía cinética. Energía potencial sería esta gravitatoria, pero la reemplazamos por la energía cinética de 400 kilojoules y con mucho cuidado las unidades, a eso me refiero, tienen la altura, 37.1 metros. Ya, es uno de los problemas, no es el más importante, yo inicialmente lo dejé de lado. Hay otro problema en el que hacemos comparaciones parecidas, y con eso podemos ver que la variación de energía cinética potencial tiene sentido que cuando trabajemos con fluidos, en particular con gases, la despreciemos. Considérese, a ver, disculpen, debo ver acá de qué se trata, no me acuerdo. A ver. Ah, acá hay que tener cuidado también. Si han leído esto, brevemente, ¿eh? También. Y lo que no me gusta es cómo está allí. Cuando hemos trabajado a mano antes, explicaba algunas cosas. A ver, no lo recuerdo, pero leyendo se vuelve a enterar uno de esto. Considérese en este caso una piedra que tiene una masa de 10 kilos. ¿Mm? Y un balde, un depósito que contiene 100 kilos de agua líquida. Inicialmente dice que la piedra se encuentra a 10.2 metros sobre el agua y que la piedra y el agua se encuentran a la misma temperatura. Eso es el estado 1. Con figuritas habría dibujado un baldecito, tendríamos ahí el nivel del líquido y luego de eso, a partir del nivel del líquido, la parte, ¿no? La superficie del líquido, tendríamos 10.2 metros por encima el centro de masa de la piedra. Y listo, eso sería el estado 1. Ah, y también en el estado 1 la temperatura es la misma del agua y de la piedra. Como no dicen nada, entonces vamos a considerar G igual a 9.81. Acá aparece, ¿no? 9.80 se los pueden. Y luego de eso, también leyendo, eso es frecuente, hay que tener cuidado, dice, mejor leo, ya luego mencionó lo que iba a decir. La piedra entonces cae, dice, en el agua. Y ahora sí, si va a caer y no nos dicen más, entonces consideramos que cae sin oposición del aire. No consideramos entonces una fuerza de fricción debido al aire. Ya, viscosidad, nada de eso no hay. Entonces determinamos ahora, se pide determinar la variación de la energía interna, de la energía cinética, de la potencial, el calor y W para los siguientes cambios de estado, asumiendo que la aceleración gravitacional estándar es 9 aproximadamente 81, ¿no? Primero, la piedra dice que está a punto de entrar al agua. Ese es el estado 2. Del estado 1, que espero recuerden, al estado 2 que está ocurriendo, ¿qué ha ocurrido? Que simplemente cae la piedra y está a punto de, ya está apenas a punto de tocar la superficie del agua. Bien, ese es el estado 2, este último. Entonces, pasamos a ver que simplemente hay un cambio de energía potencial. Primero, ese cambio de energía potencial es mg en tamaño nada más. La altura Z1 menos la altura Z2. ¿Cuánto habría caído? Eso lo necesitamos. ¿Cuánto es 10.2 metros? Nada más, numéricamente, sin signo.
mg por variación de z, ¿no? Sin embargo, tenemos que la primera ley dice, está escrita acá pues, variación de la energía total es igual a calor menos trabajo, la ecuación de la energía. Si quieren escriben de otra manera, algunos escriben calor es igual a trabajo más variación de la energía total. También, si quieren, puede ser así. Entonces, la variación de la energía total está escrita acá como variación de energía interna más variación de energía cinética más variación de energía potencial. Respecto a la energía interna, en este proceso 1-2, tenemos que, pues no ha habido tiempo suficiente para que cambie la temperatura. La temperatura para un sólido pues, prácticamente depende de la temperatura. Entonces, como no hay cambio de la temperatura, variación de energía interna, 0. Luego de eso, no ha habido tiempo para que se dé una transferencia de calor, 0 también, acá. Y encima de eso la temperatura es la misma pues, en la piedra y el agua, ¿no? Y respecto al aire no han dado más información, pero como el tiempo es pequeño, prácticamente 0. Y luego de eso, el trabajo. En cuanto a trabajo, también no hay oposición, no hay trabajo, W12, 0. Entonces pasamos a la ecuación de la energía. Queda delta energía cinética, delta variación de energía potencial igual a 0. Tenemos variación de energía cinética igual a menos variación de energía potencial. ¿Ya? Entonces, tenemos menos, ahora, energía, entre paréntesis, imagino, energía potencial al final, mgz2, dentro de paréntesis, menos mgz1, que es la energía disculpen, potencial al inicio. Queda esto, pues, lo de los signos es importante, ¿eh? O si no, se escribe menos mgz2 menos z1. Menos variación de la energía potencial. Reemplazan, ¿y qué cosa queda? El signo importa. 1000, así, una cantidad positiva queda. Joules. 1 kilojoules. 1 kilojoule. Luego de eso, tenemos que, respecto a la variación de la energía potencial, resulta que ella, a ojos cerrados, primero, que de tener un cierto valor por caer los 10.2 metros, tendremos que la variación en tamaño nada más, valor absoluto, de la variación de la energía potencial será eso, pues, 1 kilojoule, pero los ha perdido. Por eso se ha escrito acá variación de la energía potencial menos 1 kilojoule, porque ha perdido energía potencial, ha caído, pues, la piedra. Y luego la variación de energía cinética, como resumen, aparece acá, 1 kilojoule. Y así se va avanzando. Tienen aquí nada más una aclaración en la que tenía que hacer, ¿eh? No, no lo reviso nada más para pasar el tiempo, ¿eh? Porque hay algo que no me gusta en el enunciado. Me acuerdo que me preguntaban acerca de esto hace algún tiempo. Dice ahora, para el proceso B. El B dice, la piedra, sería proceso 2-3, ¿ah? B. La piedra, dice, justo ha llegado al reposo, ¿no? Precisamente, dentro del balde. Tenemos el estado 3. Ni siquiera he mirado la masa. ¿Cuánto es? 10 kilos. Bueno, tiene sentido. Un depósito más evidentemente grande. Bueno, entonces tenemos que el proceso 2-3 tiene que ver con el instante inicial en el que la piedra está a punto de ingresar al agua y el estado final cuando ya se encuentra en reposo, ¿no? En el agua, al fondo. Pero un poco de lectura adicional va a aclarar las cosas. Sí, dice calor ha sido transferido a los alrededores, sería el proceso 3-4. Entonces, hay un proceso de transferencia de calor. En un monto tal que la piedra y el agua finalmente se encuentran a la misma temperatura T1 inicial. Tenemos el estado 4. Ah, ya. Entonces, entendemos que el estado 3 es aquel en el cual, pues, la piedra ya tocó fondo. Nada más. Y no dejamos pasar más tiempo. Nada más tenemos el proceso 2-3 desde que la piedra toca al agua, se sumerge y llega al fondo. Nada más. Nada más. Inmediatamente, estado 3 ahí nomás. Termina todo.
Ahora, la explicación que tenemos por aquí es muy simplificada. Dice, para el proceso 2.3, con del estado 3 se habla energía cinética cero. Tenemos, respecto a la variación de la energía potencial, ¿lo ven? Dice cero. Pero pueden preguntarse, ¿y qué pasó? ¿No tiene acaso fondo? ¿No hay una masa de agua importante? Se está considerando que no, que prácticamente la piedra no recorre verticalmente mucho, tanto como para decir que acá la variación de la energía potencial gravitatoria es cero. También calor en ese proceso 2.3, cero. ¿Por qué es tan rápido, tan rápida ese recorrido, ¿no? Hasta que la piedra toca fondo, que no hay tiempo para que haya transferencia de calor. Y respecto al trabajo, no nos han dicho nada, suponemos que no ha habido oposición al desplazamiento del agua, entonces el W2.3, cero también. Y entonces se pasa a escribir la ecuación de la energía. Variación, energía total, ¿no? Eso es igual a calor menos trabajo. Trabajo cero, calor cero. Variación de energía total, queda acá. Variación de energía potencial, prácticamente cero. Variación de energía interna, ahí está. Variación de energía cinética, también aparece aquí. Entonces, delta U, variación de energía interna, es igual a menos la variación de energía cinética. Pero notamos que la variación de energía cinética se había calculado acá, había subido en el proceso 1-2. Se encuentra con esa energía cinética la masa, ¿no? En el instante que está a punto de ingresar al agua, pero pierde toda esa energía cinética porque finalmente la velocidad en el estado desplazamos. La variación de la energía cinética es un momentito, menos un kilojoule, menos con menos más, un kilojoule, por eso. Lo de los signos, como decía, es importante. Este menos viene de acá, de la ecuación de energía, reemplazando aquí estos datos, variación de energía potencial, calor, trabajo, eso cero. Y despejando queda este menos delante de la variación de energía cinética. Eso es la variación de energía interna. Reemplazamos menos paréntesis, dentro de los paréntesis la variación de energía cinética. Pero sabemos que la energía cinética al final es cero. La variación de energía o la energía cinética al inicio, eso era un kilojoule. Por eso 0 menos 1, menos 1. ¿No? Reemplazamos acá. Ahí donde está la manito. Menos, menos, más. Y creo que es lo único, ¿eh? Y lo demás ya se entiende. Pues en el estado final tenemos que, recuerden que se ha dicho que tenemos que pasa el tiempo. Ya estando en el fondo de la piedra, ahora pasa el tiempo y lo único que va a ocurrir es que, miren, no cambia la energía potencial, porque no se mueve verticalmente la piedra. Luego de eso, no se mueve también, no hay velocidad, entonces la energía cinética no cambia en este proceso 3-4. Y en este estado 4 finalmente que tenemos que ya se alcanzó exactamente la misma temperatura, T1, del inicio, la temperatura al inicio de todo este proceso, ¿no? De una secuencia de procesos. El estado inicial era uno en el que la temperatura era igual a la temperatura del agua. Entonces se dice que eso está ocurriendo. Respecto a la piedra, primero la pregunta, creo que debo hacer aquí al momento, que no ha sido identificado desde el comienzo. ¿Quién es el sistema? ¿Cuál es la masa de trabajo? ¿Cuál es el volumen de control que tendrían que considerar en este caso? Podría imaginarlo una cubierta sobre la piedra. Ese sería el sistema. Él es el sistema, ¿ya? La piedra. Eso no ha quedado claro, no lo dice el enunciado, pero uno lo entiende. Leyendo el enunciado poco a poco, tienen que esa masa, la piedra, es la masa de trabajo en este caso, ¿ya? El volumen de control, la masa de control. Bueno, y volviendo al problema, acá la variación de energía interna
disculpen, la energía, ¿dónde estoy? Acá, aquí. De ella no hablo todavía. Variación de energía cinética, sí dije, cero. Variación de la energía potencial, cero. Trabajo, cero. ¿Correcto? Y luego de eso, ahora sí, la variación de la energía interna. ¿A qué es igual? Variación de la energía interna de la piedra. Como es un sólido, obviamente depende de la temperatura, ¿correcto? Y la temperatura ha llegado a ser finalmente la temperatura del estado inicial. Entonces, para que llegue a tener la temperatura inicial, para que tenga la energía interna, mejor dicho, que tenía al inicio, entonces la energía interna que ha ganado, esa la debe perder. ¿Y cuál era la energía interna? Decíamos que acá, en el proceso 1-2, a ver, proceso 1-2, acá la variación de energía interna era cero, la variación. Pero en este proceso 2-3, la variación de energía interna era 1, o sea, se había incrementado. Y ahora, ¿eso qué significa para la piedra? Que ha subido su temperatura. Si lo va a perder porque va a adquirir nuevamente la misma temperatura que tenía al inicio de la piedra, entonces debe perder toda esta energía interna. Por esa razón acá aparece delta U igual a menos 1 kJ. ¿Ya? Y entonces con la ecuación de la energía tenemos que escribir variación de la energía total. Eso queda como variación de energía interna más variación de energía cinética, 0, más variación de energía potencial, que es 0, y eso es igual a calor menos trabajo, que es 0. De aquí queda calor, Q34, eso es igual a delta U, pero delta U es menos 1 kJ. Esto es muy sencillo, es muy simple, no sé, pero me parecía acá, por la pregunta que hicieron alguna vez, ¿por qué la variación de energía potencial es 0? Simplemente porque se considera que no hay que el recorrido vertical es despreciable, nada más, no hay más datos. Este problema lo vimos, este problema lo hemos visto, ¿correcto? Luego de eso, ¿hay alguna aclaración que hacer por acá? No. Problema que aparece acá. A ver, sí, esto tiene que ver con... Lo puedo dejar para todavía inclusive un comentario luego, al final o si no la próxima. ¿Eh? El más importante resulta por aquí este problema, que no sé... A ver, este de aquí lo vimos, creo. Lo vimos, dice, considera un sistema... A ver, déjenme ver. Ya, a ver. No me acuerdo. Dice, considérese como un sistema el gas en el cilindro mostrado en la figura 3.14. A ver, un momentito, voy a hacer más grande esto. Ahí. ¿Pueden ver todavía el ejemplo? Acaba de agrandar la página. Sí se ve, profesor. Sí se El ve. ejemplo 3.6. Ya, gracias. Ahí está la disposición cilindro-pistón. Tienen el pistón y tienen un peso acá arriba. Considérese como un sistema, el gas en el cilindro, se entiende dentro, ¿no? Del cilindro mostrado en la figura 3.14. El cilindro dice que es sellado acá. Trata de entender que no se escapa el gas, ¿no? Con un pistón, sobre el cual se coloca un cierto número de pesos pequeños, ¿no? Unas laminillas ahí, metálicas, por ejemplo. Dice que la presión inicial es de 200 kilopascales y el volumen inicial también del gas es 0.04 metros cúbicos. No da la sustancia, dice que es gas nada más. Entonces, pasamos a la parte A, dice que ahora se va a considerar que un mechero Bunsen, o sea, acá abajo van a tener una llama, ¿no? Fuego, bajo el cilindro, se coloca bajo el cilindro ese mechero Bunsen y se permite que, claro, se está aportando calor acá al gas y se va a dejar que el volumen de gas se incremente a hasta 0.1 metros cúbicos, mientras que la presión permanece constante. Claro, si aquí no consideramos fricción porque no se ha dicho nada de ello, entonces solamente contamos con que aquí en los bordes no tenemos que escape el gas, hay de repente, pues lubricante que permite que ocurra eso, no hay fricción, eso
exagerando, estamos aceptando eso, y se nos pide que calculemos finalmente el trabajo hecho por el sistema durante este proceso. Eso es muy sencillo. El trabajo ya sabemos que es escrito como integral de 1 a 2 P de B. ¿Correcto? Estamos suponiendo que el proceso se ha llevado a cabo lentamente, se va calentando poco a poco, es de cuasi equilibrio y por esa razón la formulita se emplea. Integral de 1 a 2 P diferencial de volumen. Fácil. P sale fuera porque es constante. Y listo, reemplazan. Ahora, el caso B, incrementando las dificultades. Tenemos que considerar el mismo sistema y las mismas condiciones iniciales, pero al mismo tiempo que el mechero está bajo el cilindro, ¿no? Se mantiene y que el pistón está subiendo. Ahora, ¿qué se va a hacer? Se va a remover los pesos del pistón. Estos pesos acá arriba, las laminillas se van a ir quitando a una rapidez tal que durante el proceso la temperatura del gas va a permanecer constante. Si asumimos que el modelo de gas ideal es válido, entonces de la ecuación 2.9, PV es igual a MRT. Entonces estamos ante un problema que es hasta de, no sé, pues de colegio. Pero no importa, lo vemos. Notamos que este es un proceso politrópico con exponente 1, claro, es un proceso, como se está mencionando aquí, a temperatura constante. ¿Sí? Con exponente 1. O sea, estamos hablando del caso en el que escribimos PB a la n igual a una constante, proceso politrópico, ¿no? Pero si la n es igual a 1, tenemos PB igual a constante. Y eso se corresponde con esta situación en que la temperatura es constante, PB igual a constante. Podemos decir que el proceso es politrópico con exponente 1. De nuestro análisis, concluimos que el trabajo es dado por la ecuación 3.18. Esa ecuación 3.18, no me acuerdo si la numeré así, pero la hemos obtenido. Simplemente lo que uno hace, B2, es escribir P2 de 1 a 2 igual integral del estado 1, el estado final, P de B, y uno reemplaza la P. La P es igual a la constante, porque esto es una constante, entre B, que constante dividida por B acá, diferencial de B, la constante sale fuera, pero la constante es P1, B1, o si no, P2, B2. En este caso, se ha dejado P1, B1. Logaritmo neperiano de límite superior, tenemos B2 menos, entre B1. Así es. Se reemplaza y ya está. Ahora, considérese nuevamente el mismo sistema, pero durante la transferencia de calor se remueven los pesos a una razón tal, o con una rapidez tal, que la expresión PV a la 1.3 igual a constante describe la relación entre la presión y el volumen durante el proceso. Nuevamente dice que el volumen final es 0.1. Calcule el trabajo. No me acordaba. Es simplemente use fórmula. Esto también lo hemos visto. La deducción es correcta, la que aparece en la copia. Si quieren, deducen. Yo normalmente deduzco. ¿Ah? Si tengo que trabajar, no me acuerdo de nada. Ni de matemática, de nada. Normalmente no me acuerdo de nada. Pero sí lo que tengo a favor es que me acuerdo de dónde salen las cosas. Entonces, no me acuerdo de la fórmula, deduzco rápido. Nada más. Ya, ustedes deben ver también cómo hacerlo. Pero eso es evidente. No sé si tienen alguna duda, es una fórmula conocida. No la recuerdo, pero aquí sí, ahora viéndola sí, es una fórmula que hemos deducido. Se reemplaza nada más. Integral P de B y de P, ¿cómo es? PB a la N igual a constante, reemplazan, integran y luego de eso, con cuidado, pues la constante la reemplazan por lo que sea apropiado. Bien. Y obtiene finalmente esta expresión. Y hay otras expresiones equivalentes también, porque PB es igual a NRT, o sea, podrían escribir o PB igual a MRT. Esto acá será MRT2, esto acá será MRT1, o sea, podrían escribir esto también como 1 entre 1 menos la N, y eso multiplicado por M, por R y por T2 menos T1. También es otra fórmula, ¿no? Es la que acabo de obtener, recordando algunas cosas nada más. Finalmente D, no sé qué pida, que diga D acá. A ver. De la D. Acá está representado, no hay nada. Acá hay alguna figurita, no hay nada. No hay ninguna figurita. Figura 315, a ver, para ver la figurita nada más. La 315, no sé si está acá atrás. 313, 315, bueno, la he puesto adelante. 315, ya, ahí está, ¿no? Entonces, tenemos, esta acá seguro es el proceso a temperatura constante.
Este es el proceso en el que tienen que el n es igual a 1 punto tanto. Y luego de eso, acá tienen un proceso en el que el volumen es constante. El trabajo es cero. Este proceso en el que la presión es constante. En el proceso a presión constante, claro, el área bajo el segmento 1, 2A, ¿no? Todo el área de este rectángulo 1, 2A, FE1, esa área es numéricamente el tamaño del trabajo. Si es realizado de esa manera, de 1 a 2A, es trabajo positivo. Si el trabajo fuese realizado del estado acá, con este puntito como punto que representa el estado inicial, a presión constante hasta el estado 1, en ese caso tendríamos que el trabajo sería negativo. Creo que eso ya lo recuerdan, ¿no? En el caso de temperatura constante, sería 1, 2B. Sí. Sí, y debe ser que por eso que han puesto acá 2B. Por el caso B, problema 2, y la parte B me acuerdo que era temperatura constante. Entonces tienen así, acá, la curva, con esa pendiente. En el caso de la n igual a 1 punto tanto, decían, entonces tienen esta otra curva. Y eso sale, pues, empleando el concepto de la derivada pendiente, como lo aprendieron en el curso de matemática 1, no sé cómo lo han llamado. Bueno, entonces, también 1, 12 tienen menos trabajo que en el caso 1, 2b. Eso es algo que vamos a utilizar más adelante para ver la conveniencia de enfriar, ¿no? Tener etapas de enfriamiento al comprimir gases. Más adelante lo veremos, con sistemas abiertos. Entonces, ¿qué otra cosa era acá? En D, considérese, dice el sistema y el estado inicial dado en los primeros 3 ejemplos, pero ahora permitamos que el pistón se mantenga empleando un pasador, de modo que el volumen permanezca constante. Adicionalmente, se transfiere calor desde el sistema hasta que la presión caiga a 100 kilopascales. Calcule el trabajo, pero si no hay variación del volumen, entonces trabajo nulo, considerando proceso de desequilibrio, debido a que no hay cambio en el volumen. Listo. ¿Sí? Hay un comentario acerca del límite. Sí, está bien eso. Luego de eso, el proceso para cada uno de los 4 ejemplos demostrados, eso ya lo hemos visto. Eso ya lo hemos visto hace un momento. Aquí está. Listo. Definición de calor. Aquí tenemos otro ejemplo. A ver, sí, de una vez con esto, 3.7, estamos, sí, ahora. Dice, el ejemplo 3.7. Tenemos en este caso las ecuaciones de transferencia de calor. Tenemos así, pues, en física deben haberlo visto. Tenemos esta ecuación conocida para el flujo de calor a través de un medio sólido, ¿no? Tenemos que, por conducción sería este caso de transferencia de calor. Entonces la ecuación más sencilla que tenemos en el caso unidimensional sería así, imaginamos una pared como esta. ¿Dónde está? Como esta, ¿no? Vidrio. Tenemos aquí una cierta temperatura, acá cierta otra temperatura. Entonces, dependiendo del material con el que se ha construido esta placa, vamos a tener mayor o menor flujo de calor. Cuando hablo de flujo, por si acaso me estoy refiriendo a una cantidad por unidad de tiempo, ¿ya? Entonces aquí tenemos este Q punto. Q representa calor, y el calor es una forma de energía. Es una forma de energía que se transmite por diferencia de temperaturas. Si tenemos un cuerpo a una temperatura, otro cuerpo a otra temperatura, entonces, como vamos a ver más adelante, no tiene que ser de otra forma. Del cuerpo a mayor temperatura, ¿no? Va a fluir energía calorífica al cuerpo a menor temperatura. Ese flujo de energía calorífica va a depender, entre otras cosas, de la diferencia de temperaturas. Y para la disposición que llegamos a ver, donde teníamos un panel, lo veíamos, podría ser un panel de una placa de vidrio, lo estamos viendo de canto. Muy bien podría ser una pared también, y construida con ladrillo, lo estamos viendo de canto también. Y tendremos temperatura en el exterior de una casa, por ejemplo, y luego de eso tenemos temperatura al interior, digamos, es un ambiente de la casa. Entonces, depende, pues pudiera ser que afuera tengamos una temperatura muy alta y quisiéramos tener una temperatura menor dentro del ambiente. Ahí vamos a desarrollar alguna actividad. Entonces, ¿qué debemos estimar?
el calor que va a fluir del exterior a través de la pared hacia el interior de la casa. ¿Para qué? Para poder, con eso, tomando en cuenta otras cosas más, el tamaño del equipo que va a servir para expulsar ese calor y no se acumule dentro del ambiente de trabajo. El que se acumule calor dentro de un ambiente de trabajo va a hacer lo mismo que cuando tienen un cuerpo, por ejemplo, sólido, le aplican calor y que va a ocurrir que va a esa energía calorífica va a acumularse, va a distribuirse en las diferentes moléculas de la, del bloque, del sólido con el que estamos trabajando y le va a provocar un incremento en su energía interna y eso está asociado a la variación de la energía potencial, la energía de vibración, y eso está asociado pues con la sensación de temperatura alta que sentimos, ¿no? El calor, de quemazón que podemos sentir físicamente. En este caso, este Q tiene, tiene unidades, el calor tiene unidades de energía y el trabajo también tiene unidades de energía. Hay algunas discusiones que se encuentran en libros de todo antiguos que hablan acerca del equivalente, calor-trabajo. Hay experiencia respecto a eso. No la estoy leyendo y ya se hará algún comentario después, pero por mientras tenemos que las unidades del calor vienen a ser las del trabajo. Las del trabajo para nosotros son, recordemos, fuerza por distancia, fuerza lo tenemos en newtons y la distancia metro, entonces estamos hablando de joules, ¿no? ¿Correcto? Y tenemos luego de eso las unidades de mayor orden, kilojoules, megajoules, y así. Pero aquí tenemos Q punto. ¿Eso qué significa? Punto derivada respecto al tiempo. Estamos hablando de flujo calorífico. ¿Qué unidades serían? Unidades de energía por unidad de tiempo. Entonces estamos hablando de joule por unidad de tiempo. Por ejemplo, tenemos vatio. Correcto, eso también lo deben haber visto en su curso de física. Eso en el sistema internacional. Bueno, entonces aquí, este flujo calorífico, ¿qué cosa es entonces? Es la rapidez con la que fluye energía calorífica por unidad de tiempo, ¿no? Unidades de energía por unidad de tiempo. Energía por unidad de tiempo. Joule por segundo, por ejemplo. Tenemos vatio. Y eso es igual a menos una constante por el área de paso, área transversal a la del flujo de calor, por acá, derivada de la temperatura respecto a X. Con frecuencia trabajamos con materiales que nos permiten escribir derivada de la temperatura respecto a X. X es medida en la dirección en la que fluye el calor, dirección normal a la superficie. En este caso del panel que estamos viendo de canto aquí, tenemos que acá tendremos una cierta área. Acá también, digamos que se trata de una placa de vidrio. Lo estamos viendo de canto. Tenemos una temperatura acá en el salón, tenemos en el aula, en el ambiente dentro de la casa, puede ser, ¿no? Y luego de eso aquí tenemos fuera el ambiente exterior. Las temperaturas, en este caso, en general son diferentes. Y luego de eso, el flujo de calor va así, normal a la superficie, aquí, acá, con esa dirección, ortogonal, en todo caso, si quieren. Yo prefiero normal. Luego de eso, el Q punto es igual a menos K por A, área aquí, A, de la placa, ¿no? ¿Y qué más? Derivada de la temperatura respecto a X. X en la dirección que aparece aquí, ¿no? Dirección X. Pero sentido, cuidado. Tenemos aquí una recta real, origen, ubicada acá, coincidiendo con esta cara, con mayor, no sé si mayor o menor temperatura, T infinito nomás dice aquí. Se entiende que en el exterior estamos trabajando pensando en que esto es el medio ambiente exterior y suficientemente alejados de la cara que aparece aquí, de modo que no hay influencia de esta temperatura TS sobre el fluido, el aire acá afuera. Lo que pasa es que si es muy caliente lo que tuviésemos acá a la derecha, esto sería también, estaría a una cierta temperatura alta y influiría sobre las partículas de aire aquí y tendríamos un proceso de convección, pero noten que el enunciado dice otra cosa. Mejor lo leemos en otro momento, me faltaba todavía comentar algo más respecto a esta derivada de la temperatura respecto a X. Tenemos que, con frecuencia,
esto se puede reemplazar por delta T entre delta X. Para placas delgadas, por ejemplo, puede ser, se puede hacer eso. Eso también depende del material. Entonces, en este caso queda como delta T entre delta X. Y la delta X en este caso vendría a ser el espesor. ¿Y por qué el signo menos? Porque el flujo calorífico, ¿no?, fluye en sentido contrario al del crecimiento de temperatura. La temperatura, según el enunciado, es mayor acá, dentro del salón. Es mayor acá. La temperatura crece avanzando en el sentido de crecimiento de X. T aquí no es tiempo, sino eso indica espesor, por si acaso. Thickness, espesor en inglés. Entonces se coloca acá, pues derivada de T respecto a X, y se coloca acá una K por A, porque claro, tiene sentido, depende del flujo calorífico del área, la sección de paso. Depende de esta derivada de la temperatura respecto a X. Mientras mayor sea la variación de temperatura, mayor flujo calorífico. Mientras mayor sea el espesor, vamos a tener menor flujo calorífico. Y luego tenemos una constante. Conducción. Y luego va el menos. Va el menos, indicando eso simplemente que está en sentido contrario al crecimiento de la temperatura. Y ahora sí leemos, hay que considerar que la transferencia constante de energía desde un salón, un ambiente caliente acá, a 20 grados Celsius, dentro de una casa, al ambiente más frío, a temperatura más fría de menos 10 grados Celsius, acá afuera. Eso sería el T infinito, por si acaso, a través de una ventana de un de panel simple, de vidrio, como se muestra en la figura 3.16. Ahí está la figura 3.16, sí, está ahí. Luego de eso, la variación de la temperatura con la distancia desde el exterior, ¿no?, la superficie exterior de la placa de vidrio, acá, es mostrada, sí, es mostrada por una capa de transferencia de calor por convección. Ya, pero esa capa no se detiene, ¿no?, en el interior del salón, como una simplificación. Entonces, podemos observar acerca de eso que teníamos temperatura alta acá y temperatura baja afuera. La representación a la derecha aparece similar, tan solo que aquí 0 corresponde a esta cara, temperatura TS, en esa cara. Luego acá al interior, temperatura más alta. Estamos considerando una variación lineal, aquí, de la temperatura, con X. Temperatura más alta acá, va decayendo, temperatura TS. Y luego de eso tenemos, noten el comportamiento aquí, baja la temperatura hasta que finalmente llega a ser, no es que sea 0, sino que llega a ser la temperatura infinito. Acá no es 0, no es 0 la temperatura T aquí. Esta T aquí al final es la temperatura T infinito, nada más. Entonces, ¿qué más se ha dicho? Dentro del ambiente, acá a la derecha tenemos la temperatura del salón. ¿Cuánto es? T-room, 20 grados creo que fue. Y luego de eso tenemos lo que pasa dentro de la placa de vidrio. Varía linealmente el valor de la temperatura, decae. Y luego de eso tenemos esta zona, acá. O sea, aquí en la vecindad de la cara izquierda de la placa, tenemos que hay transmisión de calor por convección. Por convección. Cuando hay transferencia de calor por convección, tenemos que ese calor provoca que en la vecindad la temperatura varíe, no como ocurrió por conducción. Por convección, ¿qué es lo que pasa? Que el aporte de energía calorífica a las moléculas de aire provocan cambios en sus propiedades. Por ejemplo, densidad. Se hace menos pesado el aire. Entonces, hay un movimiento natural. Se habla de convección natural en este caso, hacia arriba. Para que el flujo de calor sea mayor, lo que se hace muchas veces es colocar acá un ventilador y se sopla aire. Y con eso hay mayor flujo de sustancia, de aire, y se puede lograr una
Q punto más alta, un flujo de calor más alto. Pero de todos modos, la variación de la temperatura alejándonos de la superficie ya no es lineal. Es más o menos como esto. Así, hasta llegar finalmente a tenerse la temperatura en el exterior T infinito, por acá. T infinito debió haberse colocado por acá, pero no es precisamente cero. Ya, entonces, ¿qué es lo que se quiere aquí? Veamos, la variación de temperatura con la distancia desde la cara exterior de la superficie exterior del vidrio es mostrada por una convección exterior, ¿ya? Aquí está, esa variación de temperatura, ¿no? Tenemos una capa de transferencia de calor acá, pero por convección. Pero esa capa no es considerada acá al interior. En esa zona acá, no. No tenemos esa variación. No hay acá. Simplemente por simplificación. Luego, el panel de vidrio tiene un espesor de 5 milímetros con una conductividad, la K es 1.4 vatios por metro Kelvin, y una superficie, el área A es 0.5 metros cuadrados. El viento dice que está soplando acá, de modo que la transferencia, el coeficiente de transferencia de calor por convección es 100 vatios por metros cuadrados Kelvin. Como decía acá, con el aporte de calor, las partículas, las moléculas de aire, cambiar sus propiedades y entonces se da por tener un peso menor, esas partículas, con el cambio pues en sus propiedades, va a tenerse una corriente de aire. El aire caliente se va hacia arriba y se renueva ese aire con partículas que están a menor temperatura acá abajo. Y con eso se mantiene un flujo de calor, ¿no? Del interior del ambiente hacia el exterior, ¿no? Tenemos una diferencia de temperaturas también en el vidrio. Esta cara y esta otra cara, ¿no? Cara interna y cara externa. Bueno, entonces, ¿qué más hay por acá? Dice que la tasa de transferencia por convección es 100 vatios por metro cuadrado Kelvin. Ahora, con una temperatura de superficie 120 grados Celsius del vidrio en el exterior, claro, 121, 12.1 digo, acá, eso sería el TS. Nos gustaría conocer la tasa de transferencia de calor en el vidrio y también en la capa convectiva. Entonces, para la conducción a través del vidrio, tenemos, debe tener problemas porque hay varios más adelante, que son extensión de este, con otros conceptos que vamos a ver en otros capítulos, incluyendo el capítulo de entropía. Entonces tenemos así, Q punto igual a menos K por A derivada de T respecto a X, eso es igual finalmente a menos 1.4 es la constante K, esto es A y esto finalmente es delta T. T al interior 20, menos T en el exterior 12.5, ¿no? Luego tenemos el 0.05 acá, están las unidades, es el espesor, y finalmente tenemos menos 1106 vatios. Listo, eso es por conducción. Ahora por convección. Y el signo negativo muestra que, acá aparece un signo negativo, muestra que la energía está saliendo del salón, está hacia la izquierda, ¿no? Abandonando el salón. Ahora para la capa de convección externa, aquí, no hay más indicación, pero aquí en esta zona, en la cara izquierda, ¿no? Tenemos una capa convectiva. Está constituida por partículas de aire. Y estas partículas de aire no siempre son las mismas, porque se van moviendo, se van a mover hacia arriba. Tenemos una convección natural, se dice. En ese caso, cuando tenemos un ventilador, bueno, convección forzada. La determinación del coeficiente, en este caso H, de transferencia de calor por convección, el cual se dice que en este caso es 100 vatios por metro cuadrado Kelvin, ¿no? Eso no es tan sencillo. Eso depende del área, depende de la velocidad, hay que experimentar. Como referencia uno toma valores de tabla, pero normalmente uno tiene que experimentar y debe pasar por la teoría que es común para el trabajo con fluidos de modelamiento, la teoría de modelos, ¿no? ¿Cómo llaman esto? El teorema Pi de Buckingham,
Me acuerdo todo un capítulo, hay libros completos acerca de eso, para hacer modelitos a escala, ¿no? Y más o menos ver lo que ocurre con el modelito a escala, ¿no? Y de allí, reproduciendo lo que ocurre realmente, se puede pasar a estimar lo que ocurriría ante un cambio de condiciones sobre el modelo. Y eso sirve pues, para no perder el tiempo construyendo modelos en tamaño real. Sin embargo, ahora último ya las cosas están tan avanzadas que uno puede fracasar millones de veces con la computadora, uno modela muy bien y listo. Más o menos resulta que lo que uno puede modelar con el computador sin construir puede funcionar en la realidad. Bien, entonces tenemos ahora para la capa convectiva Q punto igual a H por A por delta T. Ahí está la H, reemplazada la A y delta T. Esa es la formulita para el caso del flujo de calor por convección. 1105 vatios, nada más. ¿Qué más? Ahí hay una diferencia, ¿no? Acá 1105, 1106. Nada más. ¿Cómo se interpreta ese vatio perdido? Pues se puede estar calentando acá el aire, varias cosas, pero con los datos que se tienen no hay necesidad de más, de hacer más. A ver, por aquí otro ejemplo que vale la pena ver es, creo que el tiempo da para eso. Esto lo hemos visto, esto lo hemos visto. A ver, creo que me pasé uno. ¿Esto de qué era? Determine la propiedad perdida. Aquí. Esto es un problema que debiera manejar con comodidad. Más o menos hemos estado viendo estas cosas también con uno de los ejemplos. Determine la propiedad perdida. P, T o X. Le dan el dato. Temperatura, energía interna. Entonces, ¿qué propiedad falta? La P está. Es dato, 300 grados Celsius. La P no está. Hay que llegar a esa presión. ¿Qué más? No está la X. Hay que llegar a la X también. Y por supuesto, si la fase es de vapor sobrecalentado, la X no tendrá sentido. No se le va a ocurrir poner 1.5 de X. ¿No? X solamente tiene sentido dentro de la campana y en los extremos, ¿no? En las líneas de líquido saturado o vapor saturado. ¿Qué más se pide? Y B también dice, bueno, también B. Para agua en cada uno de los siguientes estados. Tenemos temperatura, energía interna. Un solo caso veo, ¿eh? Con la temperatura. Como ya les advertí, no va a tener que complicarse. A lo más voy a ver coexistencia de líquido-vapor. Líquido-vapor, nada más. Líquido comprimido, sobreenfriado, por sobrecalentado, a lo más. Entonces, con 300 grados Celsius creo que se entiende que estamos consultando la tabla en este caso, ¿qué cosa era? Agua, de agua saturada, ¿no? Tabla de saturación. Y claro, tenemos aquí UG es dado que nos dan la U, energía interna, la UG, normalmente uno sin mucha experiencia dice, tomemos UF y UG. UF, energía interna específica de líquido saturado, la UG, energía interna específica de vapor saturado. ¿Y para qué? Para comparar, pues. Tenemos que la U que nos han dado es 2780 y de las tablas leemos UG 2563. Entonces, si hubiesen visto la UF, se habrían dado cuenta que la UF es menor que la UG y encima de eso, esta UG es menor que la U que nos han dado. ¿Eso qué significa? Y recuerden también que la energía interna depende también de la temperatura. Entonces, nos encontramos más a la derecha de la campana. ¿Eh? U mayor que UG. De modo que el estado ¿no? Se encuentra en la región como punto de vapor sobrecalentado a algún P menor que el PG. ¿Por qué decirlo? Claro, no siempre van a tener que escribir todos los detalles que están acá, porque acá solamente se les pide las propiedades faltantes. Pero uno dibuja, pues, y al dibujar uno puede estar considerando una campana en una gráfica frente a algo específico. Tendríamos, por ejemplo, temperatura frente a volumen específico. Entonces, ¿cómo va la línea de presión constante? Sube, toca la campana horizontalmente y luego eso sube. Pero
Como ven, les han dado una U. Y esa U es mayor que la UG, correspondiente a la temperatura que se les ha dado. Entonces, imaginan una línea vertical de temperatura, una línea horizontal de volumen específico, tienen la campana, horizontalmente avanzan con una T, una línea que corresponde a la temperatura T de 300, cortan a la campana, siguen horizontalmente, y en el punto de intersección de la campana, mejor todavía la curva de vapor saturado con la línea de temperatura constante, 300 grados Celsius, allí tendríamos la UG, ¿no? Ahí tendríamos que el valor de la U es UG. Sin embargo, la U que tienen es mayor a la misma temperatura. ¿Correcto? Entonces, si la U es mayor, no puede ser que se muevan hacia la izquierda, sino a la derecha, porque hacia la izquierda la U disminuye. Hacia la derecha, entonces, se encuentran a la derecha de la campana, pero si se encuentran a la derecha, recuerden cómo era, repito, la línea de presión. La línea de presión constante sube, toca la campana, sigue subiendo. Y en el caso del puntito que representa el estado del caso A, temperatura de 300 grados Celsius y la energía interna 2780 kJ por kilogramo, tenemos el puntito a la derecha, a la temperatura de 300, ¿no? Pues la presión de saturación correspondiente a 300 es mayor que la presión a la que se encuentra la sustancia en el estado A, porque eso corresponde a una curva que está más abajo de presión constante, más abajo, por encontrarse el puntito que representa el estado A, ¿no? A la derecha de la campana. Es que las curvas de presión constante van subiendo, están más arriba si es que corresponden a presiones mayores, ¿no? Bien. Entonces, eso, yo ahorita, bueno, ahorita con el tiempo, no creo que pueda dibujar. No sé si me dejé entender ahí. Entonces, con eso ya tendríamos el estado, ¿no? Se trata de vapor sobrecalentado. Claro, inclusive se menciona la presión de saturación del estado A correspondiente a la presión, perdón, a la temperatura de 300. Y esta presión PG es 8.581 kilopascales. Sin embargo, a ver, un momentito. Ya, la PG. No, sí, está bien. Lo último que acabo de decir, lo dije mal, sí, está bien. La PG es 8.581, como en concordancia con lo que dije hace un rato, tenemos que esa presión es mayor que la presión a la cual se encuentra la sustancia en el caso A. ¿Sí? Está bien eso. Entonces, hay que buscar, pues, como lo hemos hecho antes. De repente hasta tienen que interpolar en la tabla de vapor sobrecalentado. Ahí tienen que buscar. Dato, temperatura 300. ¿Qué más? Trabajando con la columna de energía interna. Y van avanzando. Van avanzando. Muchas veces no se encuentra el valor exactamente. Dice acá, interpolando. Tenemos que finalmente resulta la presión de 1.648 kilopascales. Acerca de eso hablamos la vez pasada. Teníamos que algo parecido ocurrió. Tal vez es el mismo problema, no me acuerdo. ¿Ya? Tenemos que esta U, la 2780, en este caso se encuentra entre dos valores. Un valor es 2781.0, el otro 2776. Pero el 2781.0 corresponde a 1600 kilopascales. Y el otro caso, 2776.8, corresponde a 1800 kilopascales. Entonces, interpolamos. Yo creo que les dejé o vimos juntos este caso. Lo único sí que me di cuenta que había duplicado un archivo. El archivo que trabajé con ustedes, me parece que no se los envié. Me parece que les envié el otro, el que no tenía la indicación. No sé si se han dado cuenta de eso. ¿Quedó clara esta explicación la vez pasada? Tuvo que ver con esto, ahora que lo recuerdo mejor.
Sin embargo, tal vez fue por volumen específico. La verdad que no estoy no recuerdo bien cómo. Nuevamente trabajamos con varias cosas como estas, en otros casos, en otros cálculos. Bien. Y luego con eso igual algo parecido se hace con el volumen específico. A ver, bueno, ¿algún comentario respecto a eso? Porque me falta ver un ejemplo, o al menos mencionar brevemente qué ejemplo está faltando. Lo veré la próxima, pues no importa. Este acá lo vimos. Este de aquí, este de qué era. Ah, el mismo. Ese lo vimos. Lo vimos. Acá, 10, ejemplo. Contiene 0.5, amoníaco calentado. Ya, eso acá lo hemos visto también. Eso tiene que ver con una disposición cilindro-pistón, ahora que me acuerdo. Sí. Y la relación es lineal entre presión y volumen específico. Eso deben saberlo, ¿ah? Sí, esto se vio. ¿Qué otra cosa por acá? Este problemita, el 311. El 311. El 311 interesa que lo veamos. Y también 311, 312. Esto es una cosa sencilla, lo vemos. Ya pues lo vemos la siguiente, porque eso no estoy tomando ahora. Y luego de eso, acá. Esto también. Entonces creo que son 3 problemas que debieran tratar de revisar. Lo vemos al comienzo de la próxima reunión, entonces. Y con eso continúo con una cosa breve. ¿Ah? ¿Qué capítulo es el que vamos a ver? Luego de terminar con esos ejemplos, en el libro de Bornaque, es el capítulo siguiente. Acá. ¿Están viendo todavía? Creo que sí, ¿no? Sí se ve, profesor, el Ya, libro. ya. Un momentito, por favor, porque voy a tomar, voy a capturar la asistencia, así que no salgan todavía. A ver, si se sigue viendo, correcto, ahí. Eso vamos a ver. Vamos a trabajar con volúmenes de control. Vamos a considerar la ecuación de la energía esta vez cuando hay flujo de masa, ¿no? Y también flujo de energía, trabajo, calor, ¿no? Eh, dentro o hacia el interior, hacia el exterior de un volumen de control. ¿Ya? Todo eso vamos a ver. Todo. Pero eso termina en un ratito. Es rapidísimo. Así que prácticamente la próxima reunión, habiendo quedado en que tomamos la prueba a las 4, deben ustedes estar a las 2. Un ratito vemos los 2 problemas, los 2, 3 problemas que están quedando pendientes. Vemos la teoría, que es breve, es brevísima, así que dejen, no vayan a demorar en ingresar. Y vemos ejemplos. Este problema no debemos perderlo de vista. Esto es frecuente, vamos a tener que dominarlo. Un problema como este, al final. ¿Ya? Listo. Entonces, dejo de compartir y capturo de una vez la asistencia, ya que no los llamé. Aquí. Un momento, tengan un poquito de paciencia. Ahorita capturo. Y luego la asistencia. A ver, lista de asistencia. Asistencia, participantes, ahí están. Por favor, no se muevan, no hablen, nada, solamente voy a capturar acá los nombres. Supongo que han puesto su nombre, ¿no? Todos. Ya está. Guerrero, ¿no? Guerrero. Y lo repetimos por acá. Está. Ah, y siempre vean el portal, el portal, el site, porque de repente le dejo ahí alguna explicación también de cada uno de los casos que están quedando pendientes. Entonces lo vemos juntos ya la próxima. ¿No? Pues eso más, es bastante detallado lo que está en el libro y algunas cosas a veces se quedan fuera.
En particular, tenemos esos problemas esas dificultades en el caso del capítulo que viene. Para el cálculo de la variación de la entalpía, hay dos maneras de ver ese cálculo. Vamos a ver eso la próxima reunión. Bueno, tenemos bombas, estamos bombeando líquido. Entonces, alguna vez uno no tiene calculadora, la tabla de propiedades termodinámicas, hay una forma de estimar la variación del entalpía. Y eso lo necesitamos para evaluaciones de potencias, por ahí, de eficiencia de plantas térmicas. Ya, entonces nos estamos viendo el próximo jueves, ¿no? Cualquier cosa, siempre háganme saber, pues. Tienen un WhatsApp, de repente me invitan y estoy ahí también. Creo que ya he contestado algunas cosas. Con confianza, pues, alturadamente, alguna cosa no les parece, díganlo nomás. Quisieran alguna cosa así, asá, menciónenlo. ¿Ya? Bien, nos estamos encontrando el próximo jueves. Gracias, profesor. Hasta luego. Ya, ustedes cuídense, nos vemos. No, profesor, gracias. Chao, nos vemos. Nos vemos con todos, nos vemos. Son muy calladitos, ¿ah? Hasta luego, profesor. Un amigo me contaba que conoció a los más. Siempre ocurrió, yo también he conocido a varios. Y son habladores, ¿ah? No son calladitos. Eso de que son calladitos, no les cuento. Los mejores veo que caminan, hacen, hablan. Claro, son empeñosos, pero la vida no solamente es estudio, pues. Con cuidado. Dedíquenle tiempo al estudio, hay que hacer algo de deporte y también no hay que perder el ganar cosa siempre, pues. Aprovechar toda oportunidad para mejorar como persona. Eso se gana con buenos amigos, conversando, y así. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos el próximo jueves.